Y acá lo que no tenemos es credibilidad en nuestra dirigencia política, una dirigencia política muy destrozada, un gobierno que está de salida, que solamente está esperando cuál es el día que se tienen que ir y que no les explote más la bomba de lo que viene explotando, porque sabemos que ya esto está explotado, lo que estamos esperando es que no se profundice la caída, pero tampoco hacen nada para eso. Y ya lo tenemos a Ramiro Marra para que nos hable y nos ponga en auto sobre esta situación que todo el mundo se pregunta, se cuestiona. ¿Esto es viable? Claro. ¿Qué gana Brasil de nosotros? ¿Qué gana Brasil de nosotros? No o capaz que gana mucho no nosotros. No comprende, Ramiro. Eu no comprendo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Aclarar que hubo diferentes informaciones que después fueron siendo corregidas por el gobierno brasilero y también por el gobierno argentino, porque esta moneda común no va a ser una moneda en un primer término para que nosotros utilicemos en nuestras billeteras, que vayamos al supermercado. Simplemente va a ser una moneda para hacer transacciones comerciales entre los países, para exportar e importar. Esa va a ser la primera parte del acuerdo, pero claro, cualquiera podría pensar que esto es un primer paso para después lograr el otro cometido, de que termine pasando como pasa en Europa con el euro, que varios países comparten la misma moneda. Que podría pasar, pero hay que tener en consideración que no es una solución viable para la Argentina, ya que muy bien planteabas vos al empezar esta entrevista que, o sea, Brasil tiene condiciones diferentes a las nuestras, por ejemplo, que es una economía mucho más grande. Y después que obviamente vamos a tener un montón de condicionamientos en base a que son más grandes que nosotros, que no es tan favorable. O sea, la realidad es que tampoco Brasil es una economía mucho más grande, pero también tiene sus propias inestabilidades. Por eso no diría que es una buena alternativa, una buena medida empezar a pasar a una moneda común para las transacciones comerciales en nuestro propio país. Ahora, los acuerdos, pensando, Ramiro, en la situación de Brasil, que es un país que tiene mayor grado de previsibilidad que el nuestro en cuanto a las reglas de juego a nivel económico, pensando en que hasta hace unos meses atrás era uno de los países que venía en franco crecimiento, viene con un crecimiento de las industrias que es impactante, que es impresionante, su cantidad de población, que eso también le da una ventaja sustantiva, significativa, empresas extranjeras que quieren radicarse a hacer inversiones, todo lo contrario de lo que pasa aquí en la República Argentina. ¿Vos te acordás en el colegio cuando había un alumno que se portaba mal, ¿qué hacían? Lo ponían al lado del que se portaba bien para que copie la conducta y aprenda. ¿No puede pasar eso? Bueno, o sea, Brasil, por supuesto, comparado a la Argentina, es todo lo que vos planteás, en comparación a la Argentina. Si uno lo compara con el mundo, tampoco podemos darlo como un gran ejemplo. O sea, lo que pasa es que estamos tan mal nosotros que no podemos agarrar un ejemplo como la economía brasilera, una situación como la brasilera. Pero entendamos que Brasil, o sea, tiene sus propios problemas también hace décadas que no los termina de solucionar. ¿Qué pasa? Está mejorando. Nosotros estamos empeorando. Mejoran muy lentamente, pero lo están haciendo. Es una tontería aliarse con un socio como Brasil, porque en este caso te diría que en el ejemplo que vos tomaste no es el mejor alumno de la clase. Es simplemente un alumno que le va mejor que nosotros. O sea, y no podemos aprender un poquito, aunque sea. Ojalá pudiéramos aprender de cualquier país del mundo, porque te diría que el 99% de los países están mejor que Argentina. O por lo menos tienen una tendencia diferente a la Argentina. Los países están cada vez mejor, nosotros estamos cada vez peor. Sí. ¿Qué hacen? Utilizan este tipo de acuerdos para mostrar un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político, pero no están solucionando lo económico. O sea, como ahora ganó Lula y este gobierno se siente cercano a Lula, ¿qué tratan de hacer? Tratan de mostrarse cercanos a él. Entonces aceleran todo este tipo de procesos que no tienen mucho sentido. La verdad que yo no ahorro en reales. No pienso las cosas en reales, yo lo hago en dólares. Entonces, si vamos a un acuerdo, vamos con Estados Unidos, no con Brasil. Sí, ahorramos dólares. Hoy está 377 para la compra, 280, vamos a llegar a los 400 pesos el dólar cuando un peso está totalmente desvalorizado, y uno se preguntaba eso justamente. Ahora, si este acuerdo entre Argentina y Brasil para unificar una moneda que netamente tiene que ver con los negocios y no con el bolsillo de los ciudadanos, entonces, ¿para qué? Digo, porque Argentina va a tener que invertir también en eso, ¿no? Totalmente. Lo que tratan de hacer es correlacionar las economías aún más. Están muy relacionadas porque somos países limítrofes
y estamos todo el tiempo proveyendo servicios y productos y ellos lo mismo. ¿Se va a intensificar con esto? Sí, se va a intensificar, pero no es un pilar fundamental. La realidad es que el gobierno argentino trata de hacer este tipo de anuncios porque está perdido, no tiene idea de lo que hace. Es más, fijémonos que la crisis política que se genera en el día de hoy, cuando el ministro de Economía hace declaraciones inoportunas sobre otro socio estratégico nuestro, al cual sí tenemos que copiar mucho más que lo que copiamos, que lo que tenemos que copiar a Brasil, que es Uruguay. O sea, y el presidente de Uruguay... Majestuoso la oratoria del presidente de Uruguay, majestuoso. Pensé que ibas a decir el de Argentina, que nos acusaba de que la inflación era un fantasma nuestro. Que estaba en la cabeza nuestra. Si cuando vamos al supermercado yo voy pensando que las cosas están muy caras, cuando pago el alquiler pienso que las cosas están muy caras, o sea, está todo en mi cabeza. Señor economista Ramiro Martínez. O sea, tenemos que pagar psicólogos, porque la verdad que un presidente de un país con la inflación que hay está tan alejado de la realidad. Decir que la economía y la inflación está dentro de nuestra cabeza cuando claramente la pobreza aumenta cada vez más, no nos alcanza el dinero, vivimos en una situación donde el peso está totalmente desvalorizado, y decir que está en nuestra cabeza, la verdad es que no entiendo, está totalmente... alejados de la realidad. No sé en qué planeta, barrilete cósmico, de qué planeta vinís o de qué planeta haces tus anuncios. Lo que hoy me quedó, de verdad me sorprende mucho, Ramiro, no me sorprende, pero digo, uno escucha al presidente de Uruguay y dice, wow, yo quiero un presidente así. Bueno, yo quiero también una dirigencia como la que tiene Uruguay, que es una dirigencia que puede tener otro nivel de diálogo, que puede tener otro nivel de construcción, de políticas públicas de largo plazo, y cada vez disminuyendo más el rol del Estado. Acá parece que lo que quieren los gobiernos es administrar cada vez más nuestras vidas. Ahora lo insólito es que sí, que buscan aliarse con Brasil porque están tan desfavorecidos que tratan de hacer este tipo de acuerdos que muchas veces no terminan en nada, simplemente en hacer una foto entre el presidente recién electo de Brasil y un presidente en salida como es Alberto Fernández. Sí, porque hasta donde sea, inclusive Brasil tiene otras reglas de juego en cuanto a las exportaciones e importaciones. De hecho, tienen limitaciones, tienen topes que nosotros no tenemos al momento de recibir los productos de Brasil, etcétera. O sea, no van a ser reglas de juego iguales para los dos países, a no ser que haya alguna reconversión de lo que son las normativas vigentes. Bueno, eso también es un tema a solucionar. O sea, nosotros tenemos que entrar a competir en el mundo, pero con las mismas reglas que en otros países. Lamentablemente sabemos que acá hay un montón de reglas. Principalmente, hoy tenemos muchas reglas, por un lado, cambiarias, que nos limitan la transacción que hacemos continuamente. Por ejemplo, o sea, este tipo de acuerdos no nos va a permitir poder ir al banco y comprar dólares. Simplemente están generando un trámite más o haciendo una regulación nueva. También todas las reglas impositivas que tanto afectan a la Argentina para poder desarrollar nuevos emprendimientos y generar nuevas inversiones. Ahora, Ramiro, este es un proyecto que ya va a comenzar esta semana, que se va a poner en marcha esta semana. Digo, tan pronto así toman decisiones. Digo, yo a veces, ¿sabes qué me pregunto? Y lo hablamos con nuestras compañeras, con Amalia, con Rosana, digo, ¿de verdad se sientan en una mesa para ver con claridad, con un proyecto a mediano o largo plazo, con seriedad, con fundamentos para decir, si vamos por este camino, a lo mejor podemos... No conocemos nada de este proyecto que está a punto de comenzar, que ya lo tenían planeado desde cuándo. Somos los ciudadanos, somos los que pagamos nuestros impuestos y nos vamos enterando de un día para el otro, hora tras hora, de negocios que a lo mejor no sabíamos. Y creo que nos merecemos, como ciudadanos, entender un poco de qué se trata. ¿O estoy equivocada, Ramiro? Bueno, no, acá por supuesto la información es importantísima. Este tipo de gobiernos como el que tenemos nosotros están todo el tiempo trabajando en base a informaciones que no son de construcción de mediano y largo plazo. Son todas cuestiones que salen rápidamente, que no se construyen en base a un proyecto de desarrollo. Son proyectos cortoplacistas, decisiones de corto plazo. De saber cómo hacemos para que no suba el dólar hoy, no para ver cómo hacemos para que el peso no deje de bajar dentro de la próxima década. Están siempre mirando la cotización del dólar ellos porque, o sea, claramente no pueden estar pensando en cómo hacer para sacarnos el pie de encima para que nosotros podamos nuestra calidad de vida. Claro, claro. Vos sabés que me estaba comentando recién, Alexis, gracias por la info, me estaba comentando que todos los productos que recibió en su negocio, que son originarios del Brasil, compran cortes cárnicos, pavita, etcétera, de una marca brasilera muy conocida aquí, aumentaron con la llegada de Lula, justo hoy les vinieron remarcados en un 80%.
Ah, divino. Bueno, ya arrancamos mal el proyecto. ¿Qué pasó? Ya arrancamos. Bueno, lo que pasa es que no son las remarcaciones de los productos, es la constante devaluación de nuestra moneda, que cada vez vale menos. ¿Y por qué vale menos? Porque tenemos políticos ineficientes que no saben administrar el dinero de todo. ¿El salto del dólar blue tiene que ver con eso también? Porque viste que cuando hay acuerdos y es eso... una consecuencia, está muy bien el concepto, todo es una consecuencia de la mala administración de las arcas del Estado por parte de una dirigencia política que no sabe hacia dónde va, que está totalmente perdida. Por eso es la bronca que a todos nos da cuando vemos este tipo de anuncios, este tipo de acuerdos, que decimos, che, esto no va a ningún lado, esto es más de lo mismo. Porque no vemos un cambio de tendencia, simplemente vemos que están ganando tiempo. Me preocupa, Ramiro, me preocupa, Roque, que de verdad en cada decisión que tome nuestro gobierno no se crea absolutamente nada, porque no se les cree. Por eso el dólar se dispara, por eso las especulaciones en la Casa de la Moneda, por eso las no inversiones a nuestro país, es porque son totalmente, porque no les cree, porque no hay nada serio. Entonces preocupa también desde ese lugar. Por supuesto que la credibilidad es fundamental en todo tipo de ámbito de la vida. O sea, uno tiene que tener confiabilidad y credibilidad en un ámbito laboral, en un ámbito familiar, en un ámbito de la amistad se construye eso. Y por supuesto que lo que tiene que ver con el público es fundamental, como en todo. O sea, y acá lo que no tenemos es credibilidad en nuestra dirigencia política, una dirigencia política muy destrozada, un gobierno que está de salida, que solamente está esperando cuál es el día que se tienen que ir y que no les explote más la bomba de lo que viene explotando, porque sabemos que ya esto está explotado. Lo que estamos esperando es que no se profundice la caída, pero tampoco hacen nada para eso. Lo único que quieren es que pase el tiempo rápidamente y zafar el día a día, cuando los proyectos de país tienen que ser de largo plazo y con una tendencia diferente a la que estamos viviendo. Ahora, Ramiro, ¿vos crees que este salto del dólar blue puede repercutir también en otra escalada de precios en las góndolas? Porque viste que también convengamos que hay empresarios que aprovechan cualquier incremento del dólar para después llevarlo al bolsillo de los consumidores, independientemente de que tengan insumos importados o no. Bueno, siempre uno trata de buscar culpables, y es la técnica que tiene el gobierno, es, a ver, los culpables no somos nosotros los que gestionamos, sino son los empresarios, son los comerciantes, son los distribuidores, es el campo, y está mal eso. O sea, la responsabilidad es del gobierno, el resto somos todos víctimas, y no nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Porque si nos estamos enfrentando contra nosotros, no tenemos que solucionar el problema. El problema es la emisión monetaria, es que ellos imprimen más billetes, imprimen más dinero, y ese dinero hace que nuestro dinero valga menos. ¿Pero vos crees que esto se va a notar? Todo el resto somos víctimas, toda la cadena económica, toda la cadena de valor es víctima de lo que hacen los políticos. No es la remarcación por culpa del dólar, no es gente que especula con el tipo de cambio, no. Son los políticos que nos especulan y roban con la emisión monetaria. Contra eso hay que ir. Si ellos dejan de gastar más de lo que le ingresa a las arcas del Estado, no van a tener que emitir. Y si no emiten, no va a haber inflación. Lo que pasa es que nunca lo hacen. Lo hicieron durante todos los gobiernos. ¿Pero vos crees que esto va a impactar también dramáticamente sobre los precios, sobre la inflación, contando con que el dólar blue desde el 1 de año a esta parte ha tenido un aumento significativo? Por supuesto va a haber un impacto. El dólar es la manera más fácil de ver ese impacto de la moneda porque se valora directamente de la moneda. Pero por supuesto que eso se puede trasladar a otro tipo de precios. O sea, el tema es que el dólar lo vemos continuamente minuto a minuto y va teniendo muchas cotizaciones. O sea, lo mismo pasa con los productos, los productos van aumentando mes a mes. Uno no se acuerda del precio de el yogur o de la leche continuamente, porque va cambiando, no cambia todos los días a minuto. El precio del billete sí, pero al fin y al cabo es un reflejo del valor de nuestra moneda, que obviamente que impacta en los productos, pero el problema es la emisión monetaria. ¿Cuál es la fórmula, Ramiro? ¿Qué se te ocurre en este momento si tuvieras que tomar acciones concretas como para frenar esta escalada inflacionaria de todos los días, esta escalada del dólar que también desvaloriza nuestro tipo de cambio? Y por otra parte, si tuviéramos que disminuir esos gastos que se van incrementando y que yo creo que ahora con las elecciones también el gasto público se va a elevar sustancialmente, porque todos sabemos cómo son las cosas y todos ya hemos vivido varias campañas políticas y sabemos que es prácticamente una regla matemática. Bueno, yo creo que la solución es que nos permitan adquirir dólares y usar los dólares.
no es solamente ahorrar para comprar dólares para ahorrar. Para que ser atesorar. dólares para atesorar. También tiene que ser dólares para hacer transacciones comerciales. Si yo quiero ir al supermercado y usar mis dólares que tengo ahorrados, o me quiero comprar un televisor, o quiero cambiar el celular y utilizar dólares, ¿por qué no me lo permiten? Que como no permiten Y supuestamente hay escasez. ¿Qué está pasando, pero se lo hacen en un mercado paralelo? Hoy, hasta antes se hablábamos de que los inmuebles estaban en dólares. Hoy los alquileres se hablan en dólares. Sí. Hoy hay muchos servicios de productos que se presupuestan en dólares, pero también hay que facturar en dólares. Pero, también hay que permitir que haya un flujo de operaciones en dólares mucho más grande que estamos haciendo ahora de manera informal. Que también la economía formal se pueda dolarizar. No hay que tener miedo a la palabra dolarizada. Es que, Ramiro, todo hoy, el presupuesto que te pasen, de acuerdo a lo que averigues, te lo van a pasar en dólar. Vos querés organizar el cumpleañitos de tu hijo y te lo pasan en dólar. El precio es en dólar. Te vas a comprar un par de zapatos y ves que lo remarcan de acuerdo a cómo cierra el dólar el día a día. Entonces, es imposible vivir así. Claro, pero acuérdense que el problema no es con el dólar, el problema es con el peso. El dólar es la variable para entender qué pasa con el peso. Claro, Cuando ven que el peso se evalúa, dicen yo tengo que aumentar mi precio. Pero no es por culpa del dólar, es por culpa del peso. Exacto. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver la cotización del dólar, porque es más fácil, tendríamos que ver la cotización del peso. La cotización del peso es la que baja, la cotización del dólar sube. Y a partir de ahí es cuando empezamos a pensar la economía de una manera diferente. La alternativa que se está trabajando y que hay mucha gente seria trabajando en este proyecto es que la economía argentina se termine de dolarizar de una vez por todas y que no sea microdolarizaciones como las que vimos continuamente, que cada vez hay más cuestiones que se hablan en términos de dólares. Pero Ramiro, ¿no habría una corrida bancaria y nos quedaríamos sin reservas? Porque la gente no va a sacar los dólares del colchón, va a ir a comprar. Pero ya no hay reservas. Claro, por eso nos quedaríamos peor que ahora. Ya no tenemos reservas. El tema, como ya no tenemos reservas, tenemos que utilizar los dólares que tenemos cada uno de nosotros. Hacer circular lo que está en el colchón. Eso reactiva la economía enseguida. El tema es que la gente no sé si larga un peso, quiere sacar los pocos dólares que tiene debajo del colchón, porque lo utiliza justamente para eso. Como porque todo aumenta. Porque no los utiliza porque si entregan los dólares, después reciben pesos, pero si se entrega dólares y recibís dólares, no va a haber un problema con eso. Claro. Vamos a dejar de esconder los dólares. ¿Por qué tenemos escondido de dólares? Porque nos dicen que no hay. Si nos dicen que ahora no va a haber peso, no vamos a tener problema de usar nuestros dólares para poder reactivar la economía. Si tanto le preocupan de la plata que está fuera del sistema, la tienen que tratar de tentar. ¿Cómo la tentás? Diciendo, no te voy a mentir más con una moneda como el peso. Claro. Y aparte, ¿vos te estarías diciendo algo así como volver a la paridad cambiaria? No, que desaparezca el peso. Dolarizar como pasó en Ecuador, pero en Ecuador no dio resultado, por ejemplo. Sí, dio resultado en Ecuador. Sí, dicen que sí, Sí dio resultado. Ecuador, gracias a eso, pudo aumentar lo que gana cada persona. Ecuador va a hacer eso. No es un sistema ideal. No es que vamos a hacer Suiza. Pero entre Ecuador y Argentina me quedo con Ecuador. Yo me quedé con muchos testimonios. No, el tema es aceptar lo que somos. O sea, entre Ecuador y Argentina, y sí, me quedo con Ecuador, está mucho mejor que nosotros. Sí, claro, porque los testimonios, Ro, que yo escuché de los ecuatorianos que fueron a Qatar, por ejemplo, estaban felices, porque le preguntaban a ellos cuánto les costó viajar a Qatar, que era carísimo, y ellos dicen, no, nosotros tenemos el dólar, nos manejamos con dólar, estamos bien, para nosotros no nos cuesta venir acá. O sea, por ejemplo, ¿no? Como para poner en... Pero ahí no hay solamente una política de dolarización, hay una política diferente desde el Estado con relación al control social, a un montón de cosas que pueden ser hasta cuestionables, y de hecho están cuestionados, ¿no? El presidente está muy cuestionado. No, o sea, es muy difícil hablar de copiar y pegar un tema, y cada país tiene su propia particularidad. Sí, claro. El tema es que las particularidades que tiene la Argentina son bastante favorables para este tipo de sistema. O sea, la Argentina tiene una capacidad de crear valor gracias a sus tierras, a su valor de agregado que le tenemos los argentinos, que podemos crear un gran diferencial. O sea, la Argentina tiene todo para tener un éxito, lamentablemente que tiene una dirigencia, unos gobiernos, y este gobierno en particular, los peores de la historia, que afecta para que nosotros podamos desarrollarnos. Perdón, la última, Tommy. ¿Es inviable dolarizar Argentina? No sé, porque ya estamos hablando de tanto dólar. Si nos manejamos con precio dólar, ¿por qué tenemos peso? ¿Por qué no dolarizamos en vez de irnos a un acuerdo con Brasil de real? ¿Qué sé yo? Bueno, está perfecto lo que planteas, y es a donde quieren llevar esta entrevista. O sea, estamos hablando del real porque es lo que quieren que los políticos hablemos. O sea, es lo que el ministro de Economía, el presidente quiere que hablemos. Cuando vos estás hablando, sí es viable dolarizar, ¿sabes por qué? Porque es inviable vivir con el peso.
Lo que es inviable es vivir en estas condiciones. Entonces, como ellos lo aceptan, buscan inventar cosas que son chinas, digamos, chinas por este... Sí, claro, por ende. Que no entendemos, o sea, claro, sí, cosas... Es un refrán, o sea, metafórico. Metafórico, o sea, sí. Es inviable vivir en esta situación en Argentina. ¿Qué tenemos que buscar? Cuestiones más viables. ¿Qué es más viable? Vivir con una moneda mucho más estable, que también nos da la particularidad de que si uno tiene dólares, puede pasar la moneda que quiere. Si alguien después te quiere tener reales, que tenga reales. Bueno. Interesantísimo, ¿eh? Gracias por aclararnos por lo menos este panorama, ¿no? Estábamos con muchas dudas, con muchas preguntas, y voy a tomar clases con vos, Ramiro Marra, economista. Avisame, voy a tomar un par de clases con vos, claro. Yo quiero saber, quiero aprender un poquito más. Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias.